Pues bienvenidos a Medical Tips. El día de hoy vamos a hablar de fisiología renal. Vamos a hablar de las generalidades para entenderla. Vamos a hablar del glomérulo puntualmente como el primer sistema funcional implicado en los procesos fisiológicos. La función de cada segmento de los túbulos renales conforme se va formando la orina y un resumen que será una síntesis de todo lo que habíamos aprendido. Y comencemos hablando del riñón en general. Este es un riñón real, es un órgano bilateral ubicado en el abdomen, específicamente en el retroperitoneo, es decir, en la parte más posterior del abdomen. Tiene un hilio compuesto por la arteria renal, la vena renal y el uréter, que es a través de donde sale la orina. Tenemos los cálices mayores, que son la suma de los cálices menores, que son de donde se viene formando la orina a través de los glomérulos y túbulos renales. La circulación se comporta de esta manera. Empezamos con la arteria renal, va a arterias segmentarias, interlobulares, arcuatas o arqueadas, interlobulillares, aferentes, va al capilar glomerular, a la arteriola eferente, después los capilares perituburales recogen la sangre, finalmente se van formando venas y venas hasta llegar a la vena renal y sacar la sangre del riñón ya con la orina formada. Y esta es la unidad funcional del riñón, llamada nefrona. Las nefronas pueden ser yuxtamedulares, que quiere decir que están próximos a la médula renal, o pueden ser corticales, que están un poco más lejanas. En este caso tenemos graficada una nefrona cortical. Observamos el glomérulo con su cápsula de Bowman y observamos el comportamiento y trazado de los tubos. El asa de Henle, un túbulo distal y finalmente llega a los colectores que llevan la orina hasta el cáliz menor, después al cáliz mayor, a la pelvis renal y al uréter para ser excretada. Tenemos también entonces, haciendo énfasis en el glomérulo, del cual ya hablaremos, una imagen esquemática y una imagen histológica en donde debemos identificar que hay un polo vascular, que es por donde llega la sangre, y un polo urinario, que es donde comienza a formarse los tubos para la formación de la orina. El glomérulo. El glomérulo es la primera porción de la nefrona y en donde comienzan los procesos fisiológicos. Allí vamos a encontrar la membrana de filtración glomerular. Está compuesta por el endotelio capilar, la membrana basal endotelial y los podocitos. Es decir, va avanzando desde la luz del vaso sanguíneo hacia el espacio de Bowman, tiene que atravesar ese endotelio, la membrana basal, y debe atravesar entre los espacios que dejan los podocitos, que los conocemos como hendiduras de filtración. Y los pedicelos no son más que las prolongaciones de los podocitos. Observamos entonces varias imágenes que encontramos en el glomérulo, imágenes esquemáticas. La filtración entonces decimos que es esa porción de sangre que logra pasar por el endotelio capilar, la membrana basal y los espacios entre podocitos y carece de proteínas y de células. Carece de proteínas porque esa membrana basal endotelial y los espacios entre podocitos tienen proteoglucanos que están cargados negativamente y no permiten que las proteínas que también están cargadas negativamente pasen, ya que se repelen, y las células no logran pasar ya que sus dimensiones no son tan pequeñas como para atravesar entre los espacios que dejan los pedicelos o prolongaciones de los podocitos. Observamos también el aparato yuxtaglomerular. Está compuesto por la mácula densa, células de la granulosa y células mesangiales extraglomerulares que, como mencionamos en el video de control de la presión arterial, son los encargados de la renina dependiendo de las concentraciones de sodio y de agua en la sangre. Observamos también la vascularización glomerular, una arteria aferente, que es la que lleva sangre al glomérulo, y una deferente. La aferente es importante porque allí se encuentran todos los sensores, tanto de presión arterial como de la composición de la sangre. Y la arteriola deferente es importante porque es rica en músculo liso. Y si se contrae, hace que aumente la presión de sangre dentro del glomérulo para aumentar la filtración glomerular. Hablemos entonces de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es? Es la cantidad de filtrado glomerular que se forman todos los corpúsculos renales de ambos riñones en un minuto. En hombres es aproximadamente unos 125 mililitros por minuto y en mujeres es de 105. ¿De qué depende? De todos los cambios
en las presiones y las fuerzas de Frank-Starling dentro del glomérulo, es decir, presión hidrostática y coloidosmótica del vaso y asimismo dentro de la cápsula de Bowman. Y todas estas situaciones pueden tener influencia para aumentar o disminuir la tasa de filtración glomerular. Asimismo, los cambios en la permeabilidad de los capilares y los cambios en el área de superficie de filtración efectiva. Tenemos entonces dos situaciones. Si está aumentada la tasa de filtración glomerular, quiere decir que hay más volumen de orina y pasa con más rapidez y no le da el suficiente tiempo al riñón para reabsorber todas las sustancias que posiblemente se necesiten a nivel corporal. Por el contrario, si está disminuida, el riñón se hace incapaz de eliminar todas las sustancias que podrían ser potencialmente tóxicas, ya que hay poco volumen de orina y pasa muy despacio a través de los túbulos. Entonces, si se logra eliminar algo, pasa muy despacio y de lo contrario no se logra eliminar. Y tenemos el sistema de retroalimentación. La tasa de filtración, como ya mencionamos, depende de la presión arterial y de las fuerzas de Frank-Starling tanto en el vaso sanguíneo como en la cápsula de Bowman. De esa manera, el principal control lo ejerce el aparato yuxtaglomerular, que es sensible al aumento de sodio, cloro y agua en la sangre. De esa manera, tienen efectores, como cuáles, como el óxido nítrico y la renina, para el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que posteriormente influencian una arteriola aferente para contraerse y disminuir el flujo sanguíneo a través del glomérulo y así reducir la tasa de filtración glomerular, o tener el efecto inverso, para aumentarla. Y por último tendríamos las tres capacidades funcionales del riñón. La primera, filtración, que ya la mencionamos, que sucede a nivel del glomérulo. Es llevar del capilar a los túbulos una sustancia sin mecanismos como bombas de transporte. La reabsorción, que es llevar una sustancia de los túbulos renales hacia el capilar mediante sistemas de transporte principalmente activos. Otros son activos secundarios, pero principalmente son activos primarios. Y la secreción es llevar algo del capilar a los túbulos renales mediante sistemas de transporte activos. Entonces la reabsorción se utiliza para sustancias que se necesitan en el cuerpo y la secreción para sustancias que ya no se necesitan y deben ser eliminadas. Esta fue la bibliografía utilizada para realizar este video y muchas gracias. No olviden encontrarnos en Instagram como medicaltips.medicina y acá en YouTube también aparecemos como medicaltips.medicina. No olviden suscribirse y darle like si les gustó y va a haber una segunda parte de los sistemas de secreción y reabsorción y la fisiología, depende del segmento de cada túbulo renal.